Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Mañana vuelve el Tour de Francia y el ciclismo se tomará entonces por 3 semanas la atención de este país. Y no es para menos. Por primera vez Colombia entra al Tour, la carrera del ciclismo más importante a nivel mundial, defendiendo la camiseta amarilla, que es la del campeón, la de Egan Bernal. Y no está solamente Egan, entre los 22 equipos que correrán el Tour 2020, en 4 de ellos hay colombianos capos, como se les dice en el ciclismo a los líderes de cada equipo. Además de Egan están Nairo, Superman López y Rigoberto Urán. El espectáculo será máximo para nosotros, sobre todo con el ingrediente adicional del coronavirus, que se convierte en un factor adicional. Todos esos detalles sobre el diseño de la primera gran carrera de ciclismo del año, un año muy raro para el deporte por la pandemia, y cómo están los colombianos antes del arranque, los tenemos en el programa de hoy. Pero en este 2020 también queremos mirar atrás. Es un buen año para mirar atrás. Han pasado 45 años desde que un colombiano corrió por primera vez el Tour de Francia, desde que Martín Emilio Cochise Rodríguez lo corrió por allá en 1975. Un dato de Cochise: el hombre se cambió el nombre y le agregó el Cochise y ahora le sale en la cédula. En estos 45 años, Colombia pasó de tener corredores que no terminaban la carrera a ganadores de etapa, luego reyes de montaña, y hoy es uno de los países que aspira a disputarse el dominio global de un deporte de élite. Y esto llega con una nueva mirada al ciclismo, del que hay cada vez más fanáticos aquí en Colombia. Colombia es un país que hoy se sentirá perdedor si no gana el Tour. Y eso está bien. Es el precio de querer estar siempre en la cima, de asumir un nuevo lugar de dominio y de ambición en un deporte, un lugar en el que tal vez veremos las decepciones, los nervios y la tensión se sienten incluso con más intensidad que cuando nos jugábamos esas cartas locas de Martín Emilio Cochise. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche tenemos un programa muy nutrido, un programa para los iniciados en el ciclismo, un programa que también le gustará a los expertos porque nos acompañan grandes comentaristas del deporte, periodistas y además algunos corredores. Con uno de esos corredores hablé más temprano hoy en una entrevista que vamos a pasar por pedazos en este programa, y arranco con él, con Víctor Hugo Peña, que fue el primer colombiano en vestirse de amarillo en el Tour de Francia, por allá en el 2003, si no estoy equivocado, en el 2003. Y a propósito de eso, le pregunté, en esa mirada de ya casi 20 años desde que él se puso la amarilla, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha avanzado este deporte en el que por primera vez Colombia entra al Tour de Francia como defensor de la camiseta amarilla? No, yo creo que es evolución normal, evolución natural del ciclismo. Es decir, se comenzó yendo a participar, o sea, creando un equipo para ir al Tour, con unos señores, con unos hombres que no se imaginaban cómo era correr el Tour de Francia, ¿no? Entonces, si de pronto había una afición aquí apasionada por patrocinio, por Alfonso Flores, por el Pollo López, por ellos, por el Rafael Acevedo, tuvieron que haber sentido, no sé, tengo que decirlo, tal vez desilusión de haber escuchado a sus ídolos que se retiraron, que llegaron a 20 minutos, que llegaron de últimos, ¿no? Pero alguien tenía que ir una vez. Y le doy la bienvenida al programa a nuestros dos comentaristas. Marisol Toro nos acompaña desde Bogotá, desde Cali, perdón, es periodista, es especializada en ciclismo. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches, ¿cómo está? Para todos los que nos ven a esta hora, para ti, por supuesto, y para los colegas, es un gusto estar aquí a puertas de este gran evento para el ciclismo y para el deporte de Colombia. Sí, todos creo que incluso los que no somos tan aficionados nos estamos salivando. Se estará salivando sobre todo también Andrés Páez de nuestra casa, periodista, editor de... usted es periodista de Red Más Noticias de Deportes y es nuestro mayor experto en ciclismo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Daniel, un saludo, un abrazo virtual para usted, para todos los televidentes, para Marisol, un gusto
volver a compartir un escenario periodístico. Y hombre, qué bueno haber contado también con la presencia y poder escuchar a lo largo de este programa a Víctor Hugo Peña, que es también otro hombre que es una cajita de música porque vivió por dentro lo que significa el Tour. Absolutamente, estamos contando las horas, los minutos, los segundos, como en el ciclismo, para que empiece una vez más este Tour en una temporada tan especial como la que estamos viviendo. Andrés Páez también lo escuchan en las transmisiones de Señal Colombia, de la televisión pública. Venga, entonces yo arranco preguntándole a Peña acerca de lo que ha sido esa evolución, y él hablaba de estos primeros corredores que se iban al Tour, los primeros que abrieron esas puertas, y de verdad que fue un aprendizaje duro. Allá llegaron con las uñas, ¿o no, Marisol? Sí, ha sido un camino largo y que ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que también ha tenido esa credibilidad por parte de dirigentes y de los mismos ciclistas que poco a poco a través de esas experiencias pues han logrado generar ese aprendizaje y cada vez permitirle a las siguientes generaciones llegar con más información, con más posibilidades de estar a la altura de una competencia de este nivel. Y bueno, creo que vale la pena decir que en esos 45 años de participación en el Tour de Francia, en los que usted hacía mención de Martín Emilio Cochise como el primer corredor que tuvo ese lujo de competir, pues tenemos que hablar de 79 ciclistas que nos han representado, todos de una manera diferente, pero diríamos que año tras año mejorando lo hecho en la versión anterior. Sí. Y esperamos que se mantenga de esa manera. Oiga, Páez, y decía Víctor Hugo que a los primeros les iba muy mal, o sea, que a veces no terminaban las carreras, llegaban 20 minutos después. ¿Algunos cuentos sobre esos duros primeros años? Claro, pues lo que pasa es que cuenta la historia, los corredores colombianos que llegaron allá con esa primera iniciativa nacional no sabían las variedades del ciclismo. Aquí en Colombia creíamos que el ciclismo era solamente coger la montaña y de para arriba, y el que subía era buen ciclista y ya, y en el Tour eran 21 días de para arriba. No, señor, el ciclismo tiene muchas variedades y en el Tour no gana solamente el mejor escalador, sino el más completo. Hay etapas completamente llanas, hay etapas donde aparecen terrenos como el pavé, por ejemplo, y esa es una de las historias. Se encontraron con una etapa de pavé que no es más que terreno adoquinado o un empedrado como el que podemos ver en algunas calles coloniales aquí en Colombia. Bueno, son kilómetros de eso. Y resulta que no sabían los corredores colombianos cómo era eso y llegaron con las manos ensangrentadas al final de la etapa. Obviamente, por falta de pericia y desconocimiento, perdían 20 minutos. No sabían lo que era la formación de un abanico a causa del viento, perdían otros 15 minutos. Y el día de la montaña, pues sí, sacaban 4 o 5 minutos, se ponían la camiseta de Pepas, porque el primero que la vistió fue Patrocinio Jiménez y eso era el segundo Tour al que iba a Colombia, pero no alcanzaba para más porque en las otras jornadas perdíamos un montón. Y ni qué decir de la contrarreloj que todavía nos da duro. Y entonces ahí dejo a Víctor Hugo con un poquito más de esta evolución, de lo que él ve como una evolución que nos tiene ahora defendiendo la amarilla. Luego ver, por ejemplo, a Patrocinio Jiménez en una etapa del Tour escapado y que pasó segundo en un premio montaña y eso fue un triunfo. Y era Patrocinio Jiménez, un corredor que ganó Vuelta a Colombia. Entonces ya el año siguiente y hubo evolución y vino Lucho Herrera y ganó etapa y ya los colombianos entonces se pusieron de sombrero pues la montaña y luego ya hubo uno que subió al podium y que fue el mejor joven y luego llegaron unos jóvenes, Álvaro Mejía y Oliverio Rincón, que fueron ya un poquito más técnicos, se les veía mejor montados, con mejores dotes para el ciclismo. Unos ciclistas que aprendieron de esos del pasado, es decir, que corrieron en equipos con ellos. Y luego, por ejemplo, entonces venimos una generación que es Iván Parra, Santiago Botero, que soy yo, que aprendimos de Álvaro, de Oliverio, de Hernán Buenadora, de Chepe González, de Cacaíto Rodríguez, que ganó etapa en el Tour también. Entonces llegamos nosotros y ya Santiago gana una etapa cronómetro en el Tour y yo me pongo líder y Santiago hace cuarto, entonces también ya empezamos a hacer unos colombianos diferentes y luego entonces aparece Rigoberto y Nairo y Egan, o sea, es decir, hemos llevado una evolución muy bonita que yo creo que si este camino sigue así, lo que yo quisiera premonizar y que ojalá se cumpliera
es volver con un equipo colombiano. Es decir, así como se fue en el 83 con un equipo colombiano, poder regresar con un equipo colombiano de corredores así de categoría y poder disputar el Tour de Francia con un equipo de Colombia o con dos equipos de Colombia, ¿por qué no? Y entonces les quería preguntar sobre esto que dice Víctor Hugo. Él lo ve como una evolución natural. Y yo sí quisiera agregarle ahí algo y preguntarles si es que se han hecho cosas bien a lo largo de esos años y sobre todo en los últimos para que hoy estemos, digamos que cosechando unos frutos que son importantes, Marisol. Sí, estoy de acuerdo en que es una evolución natural y una evolución que creo que tardó un poco, porque para nadie es un secreto también de ese bache que, por decirlo así, vivimos en cuanto al apoyo en masa al ciclismo nacional. De la época que habla Víctor Hugo Peña, en la que él se vistió de amarillo, pues ya no teníamos esa posibilidad de tener una presencia con un equipo colombiano. Eran realmente pocos los nuestros, los que podían participar en estos eventos, y llegaban más como gregarios que con la posibilidad de ser, como o lo son hoy en día, líderes de equipo. Pero creo que hace parte de una evolución natural y de una motivación que volvió a surgir hace aproximadamente una década, cuando nuevamente los nuestros se presentan como equipo colombiano, Sí. en una camada de jóvenes en los que destacan Nairo Quintana, Esteban Chávez, Rigoberto Urán, y hace parte de todo ese apoyo y de ese nuevo resurgimiento que ha tenido esta generación que nos está dando hoy estos grandes logros. Páez, y el tema de un equipo colombiano, eso en la forma en la que funciona en el negocio, en la estructura del deporte, ¿podría ser? ¿Cómo podría ser? Bueno, ese es el gran sueño que tenemos los amantes del ciclismo, y ahí sí me pliego a las palabras de Víctor Hugo, pero también creo que debo tomar, Daniel, parte de lo que usted postula, y es: una cosa es el deseo deportivo y el deseo romántico, y otra la realidad del negocio. ¿Qué pasa? Incluso a principios de año, cuando la firma Sky dijo no voy más con el patrocinio de ciclismo, incluso Ecopetrol llegó a deslizar un acercamiento con Dave Bradford, que es el representante de esa estructura deportiva de la Unión Ciclista Internacional, para patrocinar el equipo. No alcanzaba el dinero por un lado y no alcanzaba a tener la injerencia necesaria para que valiera la pena ese gasto de parte de una empresa que finalmente es patrimonio nacional. Apareció la petroquímica Ineos y ya pues todos sabemos lo que Pero pasó. ¿cuánto vale? Para allá. ¿Cuánto le vale a Ecopetrol Páez meter a un equipo colombiano? Es decir, es una inversión de muchos millones. 200 millones, 300. De o sea, muchos. Estamos hablando de miles de millones. Estamos hablando de unas cifras que son realmente muy elevadas. Y con esa plata, Daniel, se puede estructurar el ciclismo colombiano. Sí. Con esa plata al interior de la Federación Colombiana, con esa plata en las ligas, con esa plata favoreciendo y fortaleciendo a los clubes, pues podemos sacar muchos más corredores. Mira, hoy día se está haciendo un esfuerzo por revivir la pista. A alguna gente le gusta el esquema, a otros no, pero se está haciendo algo. Y es una manera de encontrar cómo darle apoyo a los jóvenes. Tener la marca afuera es muy bueno, pero ¿y el ciclismo de adentro? Claro. Ya que usted tocaba el tema de cómo salen los ciclistas, porque esto tampoco es tan generación espontánea. Es cierto que aquí uno sale a la calle, mueve una piedra y le sale un tipo en bicicleta, pero eso no te garantiza que ese tipo sea capaz de llegar a ganar un Tour de Francia si no tiene una formación. Entonces yo lo veo desde lo romántico, sí, ojalá, pero desde lo práctico yo preferiría que todo ese dinero lo inviertan en fortalecer el ciclismo de adentro, porque a nuestro ciclismo de adentro todavía le faltan muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos unos genios que fuera lo ponen todo brillante y lo ponen todo a relucir. Bueno, me voy ya al Tour, me voy con Víctor Hugo Peña, que es una persona que además de ser un comentarista deportivo hoy, fue un ciclista, corrió el Tour varias veces, y esto dice acerca de cómo empieza el Tour raro de este año. Bueno, es raro porque venía de 4 meses sin correr, pues la pandemia. Porque no es en las fechas habituales del Tour, porque seguramente en algún momento es posible que en algunos de esos premios de montaña tal vez les haga un temporal, es decir, que ya no es que ya no van a tener esas temperaturas de julio, del verano de julio, sino de repente les pueda cambiar el tiempo y eso cambia la carrera. Eso es
un ciclista que, por ejemplo, hay ciclistas que el calor los engrandece y hay otros que los hunde. Y lo mismo la lluvia. Hay corredores que en la lluvia son otros ciclistas. Entonces creo que eso es lo que hace que sea un Tour raro. Además de esa primera semana, que desde el segundo día ya va a tener montaña complicada. Y eso ya va a, digamos, a seleccionar en un número importante las aspiraciones al Tour. Eso es lo excepcional de este año. Vamos sobre una generalidad acerca del Tour de Francia. Pues sí, queda en Francia. Pero en Francia, ¿a dónde en Francia? ¿Y en qué montañas de Francia? Aquí tengo un viaje, un mapa a través del recorrido más o menos. Entonces, ahí está Francia. Abajo usted tiene cerca al sur los Pirineos. Esos son los Alpes, que es, entiendo yo, la segunda etapa de montaña que tiene el Tour de Francia. Son montañas muy altas, subidas muy pronunciadas, y aquí los Pirineos franceses en la frontera con España son la primera tanda de montaña. Ya me corregirán los periodistas expertos en este tema. Entonces, tiene mucho de geografía y una geografía que en términos relativos no es tan distinta. Es decir, Colombia tiene 3 cordilleras, pero Francia y España comparten una cadena montañosa importante, que es la de los Pirineos, y Francia, por el lado de Suiza e Italia, también tiene una montañota, una cordillera muy pronunciada, que son los Alpes. A propósito, Andrés, de este Tour raro, decía Peña que el tema de que se haya corrido 3 meses, más o menos 2 o 3 meses, puede cambiar un poco el clima de la cosa. ¿Usted ve un clima que va a cambiar, pues no solamente en lo frío, cómo va a cambiar más? Claro, porque no va a ser una carrera tan predecible en muchos sentidos, ¿no? También he mencionado, Víctor Hugo, los 4 meses donde no hubo competencia oficial prácticamente para ningún corredor, y los planes de entrenamiento cómo se vieron seriamente afectados. Mire, para revisar el inicio del Tour de Francia hay que trasladarnos al Criterium Dauphiné, que fue la carrera última donde participaron la mayoría de hombres Tour. Algunos se fueron por algunos campeonatos nacionales de su país, pero dura, y donde se midieron las fuerzas fue en el Dauphiné, que terminó hace 15 días. Y del Dauphiné quedaron muchas lecciones aprendidas. Una, que pensábamos íbamos a tener un nuevo Tour de Francia que va a ser a batalla constante todos los días. Pues particularmente es mi opinión, por eso me gusta venir a Zona Franca, porque me dejan dar mi opinión. Yo no creo que desde el principio vayan a salir tan duro. Y la razón es que la lección del Dauphiné se retiró Egan Bernal el 4.º día. Se terminó cayendo Kruijswijk y lo perdiste para la carrera. En medio de ser un jumbo absoluto, Primo Roglic también sufre una caída y lo tienen que sacar para protegerlo, para ver si estaba a punto para el Tour de Francia. Nairo Quintana tiene que resultar en otro retiro para tener cuidado. Algunos de los favoritos no se esforzaron el último día y terminó ganándoles, que es un título bien ganado, ojo, pero terminó ganándoles alguien que no estaba en las cuentas de nadie, que era Daniel Martínez. Y si hacen la misma estrategia de salir a romperse por el desespero de figurar, por la necesidad de buenos resultados, desde la primera semana, te aseguro que el 21 tenemos ganando por ahí de Fórmula, el Tour de Francia. Venga, Andrés, lo voy a poner a pelear, no está en directo, pero lo voy a poner a pelear con Víctor Hugo, porque Víctor Hugo, en cambio, piensa que el ritmo va a ser brutal desde el principio. Ahí lo pongo a ver cómo peleamos. Él no puede responder, ¿no? Bueno, el ritmo se demostró en el Dauphiné Libéré, que las velocidades fueron récord. Los tiempos y las velocidades de ascensión y todo eso fueron récord históricos, lo que nos va a hacer ver que será un Tour de Francia de mucha calidad deportiva. Eso creo que hará también, digamos, hará que sea un Tour, como lo estamos hablando, un Tour raro, un Tour diferente. Bueno, dice Víctor Hugo Peña que el antecedente dice que va a ser una carrera muy intensa desde el principio. Andrés Páez dice que se van a cuidar precisamente por lo que sucedió, por esa intensidad. Marisol, ¿usted cómo ve ese arranque? Pues estoy de acuerdo con el concepto que entrega Andrés Páez. Yo creo que aquí en esta carrera los cálculos no van a dar.
Venimos de un tiempo diferente de preparación al que habitualmente tienen los ciclistas. Y aunque en el Criterium Dauphiné vimos algunas pinceladas de lo que podría ser este Tour, yo pienso que ya en una carrera de 3 semanas y en la competencia definitiva las cosas van a ser muy distintas, muy diferentes. Todo tendrá que ver también con el nerviosismo con el que se asume esta primera semana y con una cantidad de factores que son externos, pero no menos importantes, como todos estos protocolos que se deben cumplir en materia de bioseguridad. Pienso que todo eso sí va a tener que ver con el desarrollo de la competencia y ya proyectando las energías a 3 semanas, creo que van a ser mucho más cautos los equipos. Sobre todo eso vamos a seguir hablando aquí, los protocolos del COVID, las nuevas reglas que eso implica, cómo están los favoritos, cuáles son los colombianos, cómo están de estado físico nuestros competidores. Vamos a una pausa breve y volvemos con todo eso en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del Tour de Francia que arranca mañana, arrancamos como defensores de ese título a través de la camiseta amarilla de Egan Bernal. ¿Cuáles son los otros favoritos para este Tour de Francia 2020? Aquí algunos de ellos. Esta es la selección del productor y el periodista de Zona Franca, Juan Sebastián Correa y Óscar Felipe Agudelo. Todas las responsabilidades las asumen ellos. Egan Bernal, Colombia, Ineos. Ineos es, como decía Páez, una petroquímica. Thibaut Pinot, que es el francés, Grupo Parma. Grupama, gracias muchachos. Grupama, ¿qué es Grupama? Todavía no sé, no voy a corchar a nadie. Nairo Quintana, que va con Arkea, es el nuevo equipo del boyacense. Primoz Roglic, o Roglic, ¿cómo se pronuncia? Dígame. Roglic. ¿Roglic con Che? Sí, señor. Como Pacheco, me gusta, Roglic. Tadej Pogacar, el esloveno del Team Emirates. Tom Dumoulin, el holandés de Jumbo Visma. Y ahí tenemos a Visma. Tengo 2 de Jumbo Visma entre los favoritos. ¿Cómo vio la selección, Páez, de aquí, de la gente de Zona Franca? Está muy buena, se ve que Óscar y Juan se están muy informados. Menos mal, porque descalificaron a Román Bardet, hombre, no le ha ido tan bien después de sus 2 podios del Tour pasado, pero como está esta carrera, Román Bardet, digamos que puede ser un favorito en una segunda línea. Tenemos los que usted mencionó, sí, son los favoritos de primer orden, pero tenemos una segunda línea donde está Bardet, donde podríamos meter a Miguel Ángel López, también lo podríamos meter ahí, yo no lo sacaría. Y lo que pueda pasar con la tripleta del Uy, ahí se nos fue un momentico, Páez, ya volvió. Que el Education First, iba en Education First y se me cortó. Que tiene un trío de colombianos que el que esté mejor va al final a figurar, pero van a jugar con esa carta tapada. Entre Rigo, Sergio Higuita y Daniel Martínez, viene de ganar el Dauphiné. Venga. Yo creo que no sería mucho más porque aunque muchos mencionan a Emanuel Buchmann, el hombre se cayó también en el Criterium y no sé si alcance para estar a tope con los favoritos. Hablemos de lo que más nos gusta y es los colombianos. Yo no sé si en todos los países la obsesión con los connacionales en el deporte será igual, pero esto sí es una característica del deporte colombiano. Todo sobre nuestros colombianos nos fascina. Y entonces aquí les pongo una lista de todos los colombianos que hay en el Tour, arrancando por los 4 capos, que son los 4 líderes de la escuadra ciclística. Son equipos de 8 personas, muchachos, ¿8 personas? Sí. 8. Y entonces, obviamente, Egan Bernal es un chino, tiene apenas 23 años. Nairo Quintana, que ya es un corredor maduro, aunque a diferencia del fútbol, en el ciclismo rinden bien hasta cerca de los 40, ¿cierto? Sí. Rigoberto Urán, 33 años, es el más maduro, digamos, de los 3. Y Miguel Ángel López, de 26 años, que no es ni tan joven como Egan, ni tan experimentado como Nairo Quintana. Esos son los 4 capos, los líderes de sus respectivos equipos, y están acompañados, hay otros 6 colombianos en el Tour de Francia. Estos son los que se llamarían gregarios, aunque algunos de ellos han ganado vueltas, competencias, como se dice en el ciclismo, como Daniel Felipe Martínez, que ganó la carrera, el Criterium de Dauphiné.
Entonces ahí está Sergio Higuita, Harold Tejada, Dyer Quintana, que es el hermano de Nairo. Venga, yo nunca había visto una foto de Dyer y no parece hermano de Nairo, ¿no? Esteban Chávez y Winner Anacona. Estos son como los cargaladrillos de los otros equipos. Ahí usted dice, Páez, que puede haber alguna sorpresa. Sí, pues por lo menos en el caso de Sergio Higuita, actual campeón nacional de ruta y un corredor de muchísima capacidad, no me sorprendería que ganara una o hasta 2 etapas en este Tour. Y Daniel Martínez puede estar ahí, el secreto del Education First, por si Rigo no llega en tan buena forma. Rigo es uno de los corredores incógnita. Él fue al Dauphiné a terminar de prepararse, a mirar cómo estaban sus números, su potencia, y quizá la primera semana del Tour también le sirva para eso. Tiene espuela y puede de pronto sorprender en la segunda semana, pero si no, ahí hay otros 2 colombianos que son carta. A Esteban Chávez lo veo también buscando etapas. Él va a compartir el liderato del equipo Mitchelton con Adam Yates, que es un corredor bueno, pero tampoco digamos que sería un hombre para pelear el Tour, y no tienen equipo o nómina para pretender la clasificación general. Ellos van a ver si ganan etapas y a Esteban le puede venir bien ese tema. Y los otros corredores como Tejada, que es joven, como Dyer o Winner, a ellos sí les corresponde esa misión de hacer las labores domésticas en el pelotón, pero eso es bien importante para que se presenten diferencias. Vamos a terminar hablando, y Marisol y Víctor Hugo seguro van a estar de acuerdo, en que no es solamente estos buenos corredores, capos que estén en las nóminas, colombianos o no, sino que tengan un equipo que sustente eso, porque un Tour solo no lo gana nadie. Y Marisol, ayúdeme a entender y a explicarle a la gente o a la gente que no es tan aficionada al ciclismo como yo, por qué esto es un trabajo en equipo. Y creo que siempre se nos olvida porque hablamos de los que ganan, de Egan, de la camiseta, pero un corredor, un capo, digamos como Nairo Quintana, sin un equipo muy fuerte, va a tener muchos problemas para ganar una carrera o ganar un torneo. Sí, digamos que hemos creído que el ciclismo es un deporte individual porque finalmente es un corredor el que sube al cajón del podio o a los 3 primeros cajones del podio, pero detrás de ese corredor hay todo un engranaje de un equipo, además de corredores que son buenos en diferentes terrenos. Como mínimo tienen que haber 2 buenos escaladores más, 2 corredores que se desempeñen muy bien en la contrarreloj, o por lo menos uno, que son los que se encargan de cerrar esas fugas y de mantener todo bajo control. Y también los velocistas, que juegan un papel fundamental a lo largo de este trabajo en equipo. Son los que contribuyen cada uno de ellos en momentos específicos de cada etapa para que ese corredor pueda estar ahí, al lado de los mejores, de los que están buscando luchar la clasificación general, y para que ya en ese último puerto, que finalmente son los momentos más destacados de la carrera, puedan tener las fuerzas y las energías de luchar por estar en una buena ubicación. Pero ese trabajo, sí, ese remate que hace el capo no es posible sin todo ese trabajo de control que hacen sus compañeros durante etapas que sobrepasan incluso los 150 kilómetros y más. Esto es taparle el viento, básicamente. Ya me regañaron por decir torneo. No, no hay torneos de ciclismo, hay vueltas, hay carreras, hay campeonatos creo que vale, no hay torneos. Y a propósito de esto de que es un trabajo de equipo, entonces, es bien conocido que hay 2 equipos muy fuertes que entran a este Tour de Francia. Y esto es interesante, es emocionante porque el Tour y en general el ciclismo había estado dominado por un solo equipo hace varios años, el equipo Ineos, del que hace parte Egan Bernal, pero ahora el Jumbo Visma le pone un ingrediente adicional. Y entonces aquí tengo los equipos en pantalla. Ahí está Team Ineos, Egan Bernal, Richard Carapaz, Michael, ayúdenme ahí, Kwiatkowski, y esos son los otros gregarios. Del Jumbo Visma está Primož Roglič, Tom Dumoulin, Robert Gesink, y esos son los otros gregarios. A ustedes les voy a preguntar, antes de preguntarles cuál de los 2 les gusta, les voy a preguntar por Roglič. Esto puso en el Instagram Roglič, que se cayó hace algunos días y dice que todavía está medio. Roglič, que es como el super, para ser nuestro supervillano, ¿cierto? Dice en su Instagram: entrené un poco ayer, honestamente pensé que me sentía mejor después del accidente del sábado, que me sentiría mejor del accidente del sábado. Veremos qué traerán los próximos días. Me mantengo optimista. Besos desde Rogla hasta Tignes. Y ahí se ve en la foto, está en el rodillo donde pone la bicicleta con unas montañas enormes detrás.
Entonces, además de que Roglic es definitivamente más guapo que Egan Bernal, ¿es mejor corredor o no? Eso es lo que se pregunta la gente de verdad. Cualquiera. No, pues si se trata de lo guapo, que hable Marisol. No, hombre, Andrés, estamos en una época en la que los hombres pueden opinar de la apariencia de los hombres y las mujeres de las mujeres sin que haya ningún problema. Pero no tiene que opinar de eso, opine de si Roglic le va a ganar a Egan. Mire, lo que pasa es que Roglic tiene un punto a favor, si lo ponemos en el cara a cara con Egan Bernal, y es que es un excelente contrarrelojista. Este corredor tiene esa virtud y muchos lo han comparado en la forma en que él podría ganar muchas carreras. Ya ganó una Vuelta a España, pero en la forma en que podría ganar muchas carreras de 3 semanas y de una, porque además él fue el líder del ranking de la Unión Ciclista Internacional el año pasado, porque ganó 4 carreras de una semana, más podio de Giro, más la Vuelta a España. Sí. Y que ese sí fue el ganador total. Es haciendo una gran contrarreloj y defendiéndose en la montaña, tal cual lo hacía en su momento Miguel Indurain. Entonces, este corredor es una amenaza real. Es un ciclista que va a celebrar mucho y es un ciclista con un carácter dentro de lo deportivo muy agresivo, que le gusta ir, que a veces a sus directores le toca controlarlo, porque él quiere ir y quiere ir y quiere ir y no quiere guardar, y además se ha dado el lujo incluso de en carrera retar a Egan. Eso no lo había hecho nadie. Sí. Y Roglic se dio el lujo en la última etapa del Tour de Land. Iban en el grupo de favoritos, les faltaba 1,5 kilómetros, y el hombre se descolgó unos metros, fue y buscó a Egan, que venía sufriendo, lo miró cara a cara y le dijo, bueno, vamos los dos a ver quién es mejor. Eso lo hizo en la última etapa del Tour de Land. Eso le pone un buen ingrediente a esta carrera. Muy rápido ahí, Marisol, ¿Jumbo o Ineos? Jumbo es el equipo retador, pero el retado es Ineos, así que el poderío sigue estando en el terreno del conjunto británico, que viene dominando durante la última década el primer lugar de esta competencia. Así que Jumbo nos ha mostrado una buena cara en el Dauphiné, nos deja un preámbulo muy bonito de lo que puede ser una emocionante competencia, pero aún queremos ver cómo será ya mantener esa nómina y todo ese esfuerzo durante 3 semanas. Como esto es un deporte de equipo, hay toda clase de novelas internas, roces, amistades importantes para discutir, sobre todo dentro del equipo que nos interesa más, el equipo Ineos del colombiano Egan Bernal. De eso hablamos cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de ciclismo, mañana arranca el Tour de Francia y el equipo más ganador, el equipo dominante dentro del ciclismo es el equipo donde está Egan Bernal, el equipo Ineos, un equipo inglés, dentro del cual había habido algunos roces internos. Es un equipo que tiene grandes corredores como Chris Froome, que ha ganado el Tour 4 veces, si no estoy equivocado, es decir, es de los ciclistas vivos más importantes que hay. Solamente 3 o 4 ciclistas han ganado ese número de Tour de Francia. Sin embargo, el señor se cayó. Egan Bernal entonces ha surgido como la nueva figura y es el capo reconocido y ratificado. Eso lo dice el ecuatoriano Richard Carapaz, quien es su gregario principal. Que como le dije, ¿no? Es un tour un poco especial, un poco diferente y cómo se van a ir presentando las cosas, ¿no? En fin, Egan es el líder para el Tour y vamos a respaldar eso, ¿no? Yo creo que estoy aquí para ayudarle y hasta donde sea posible y donde se me permita también, pues estaré allí, ¿no? Yo creo que apoyando en todo momento a Egan porque es el líder de nuestro equipo. Y es chévere escuchar a Carapaz decir que Egan es el capo, pero Marisol, a mí me habría gustado que Chris Froome dijera Egan es mi capo y yo me voy a jugar a fondo por él. Pero no pasó, ¿no? Froome no va a correr el Tour de Francia, tampoco lo va a correr el otro, Geraint Thomas, que es el otro gran corredor que tiene el Team Ineos, que también ganó el Tour de Francia. Pero entonces, ¿eso qué significa un poco en la configuración del equipo? Sí, es una noticia que nos sorprendió a todos ver a Froome y a Thomas por fuera de esta nómina del Tour de Francia, cuando incluso se había hablado de un triple liderato en esta carrera con los 3 corredores más importantes del equipo en los últimos años. Pero
Ineos es un equipo productivo, es un equipo que busca resultados y en este caso le apunta al resultado más importante de la temporada, que es ser campeón del Tour de Francia. Y ante estas aspiraciones, pues ellos plantearon un escenario muy real, quienes están en la condición ideal para optar por esa opción. Y de esa manera, pues han definido y han confiado en el dúo latinoamericano conformado por Egan Bernal y Richard Carapaz, que más que un gregario yo lo nombraría como un coequipero, un co-capitán, que en cualquier momento puede pasar también que Egan no se siente en su mejor condición, sí. Y tenemos ahí al campeón del Giro de Italia, que al fin y al cabo garantizará lo que quiere el equipo, buscar el primer lugar del podio y defender esa camiseta amarilla. Así que más allá de todo lo que se presentó previo a esta carrera, sí creo que las cosas han tenido que ver con los números. Este es un equipo que todo lo calcula, lo mide minuciosamente. Los que han arrojado los mejores resultados en su rendimiento son los que van, y así ellos están garantizando mantener esta hegemonía que han querido ratificar año tras año. Egan Bernal, me parece a mí, además de ser evidentemente un gran corredor, es un tipo políticamente muy astuto. Voy a ponerle ahí, Páez, lo que responde Egan Bernal acerca del tema Froome y cómo logra voltear la cosa. Also in the Vuelta, who knows, maybe I can go there and just try to help Froome, you know. Now, for sure, I need to be focusing in the Tour, but after the Tour, I have not plans yet, so... Entonces, estoy enfocado en el Tour, pero si después voy a la Vuelta a España, con gusto apoyaré a Chris Froome como su gregario. Y eso habla un poco de cómo ha capoteado bien toda esta novela que sucedió. Pues Chris Froome se va a ir del equipo, no le gustó que lo dejara uno un poco relegado. ¿Y Egan navegó la cosa bien o no? Supremamente inteligente, incluso desde antes de salir, en las ruedas de prensa que entregó Egan, en las charlas que pudimos sostener con él, todo el tiempo era claro en que el que estuviera mejor iba a ser el elegido e iba a tener una función específica. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados y somos latinos, ¿cierto? Si aquí fuera el equipo latino, decíamos, no, pero ¿cómo van a dejar por fuera a Froome? No es que el tipo se ha ganado 4 Tours, se ganó el derecho de estar ahí, se ganó el derecho a piso. Resulta que no, nos dio una lección enorme la dirección estratégica del Ineos al tomar esa decisión. Y estoy con Marisol, no trajeron un peón, pusieron un alfil como Richard Carapaz y voltearon toda una situación que a 20 días del Tour estaba muy favorable desde lo psicológico y en vista de los resultados al Team Jumbo-Visma. Son los dos equipos más fuertes. Los demás van a salir a ver qué cazan, qué ganan en esa contienda de dos equipos que van a buscar ser los dominadores de la carrera y controlarla de principio a fin. Pero mire, pasa que en el Jumbo se quedaron sin Kravitz porque se cayó, se lesionó el hombro y no puede correr. Resulta que Roglic llegó entre algodones y les quedó Tom Dumoulin, que es una carta impresionante. Y a este lado, cuando parecía que había tanta disputa, que Thomas se miraba maluco cuando le tocaba trabajar para Egan, que Froome no se sabía si estaba de paseo en entrenamiento en las carreras anteriores, pues simplemente se evitan el problema e incluyen un corredor, primero, muy bueno, sí, porque Richard Carapaz es muy bueno, y segundo, muy enfocado. Y otra cosa, de los corredores que hay en el Ineos, a pesar de ser una multinacional deportiva, hay 4 que hablan español. El líder, Egan, Carapaz, habla Jonathan Castro Viejo, que es español, y habla André Amador, que es tico. Así que también lo arroparon hasta en el idioma para hablar el mismo lenguaje. Nos enseñan todos los días estos delineos. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos les contamos cuáles son las normas nuevas a propósito de la pandemia del COVID-19 y cómo el virus será también un jugador que determinará posiblemente la competencia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del Tour de Francia, arranca mañana y arranca con un nuevo ingrediente, el COVID-19. Hay nuevas reglas que se han incluido a propósito de la aparición de la pandemia. El corredor, exciclista Víctor Hugo Peña, hoy comentarista, nos habla un poquito al respecto de cómo el COVID es un jugador dentro del Tour de Francia. Un corredor, tal vez. Bueno, hay una burbuja, la llaman ellos la burbuja, ¿no? Pero los aficionados tenemos que tener claro que esa situación le puede tocar a cualquier equipo y a cualquier equipo donde estén los nuestros.
Y no se va el corredor, se va el equipo completo. Entonces imagínese un Astana que se tenga que ir con un buen resultado de los nuestros. Eso será frustrante, ¿no? Esto no tiene vuelta atrás. Se puede contagiar el conductor del bus y el jefe de prensa. Se van. Se van. Entonces, si a más de 2 miembros de un equipo les da COVID, el equipo queda descalificado. Esto sí lo pensaron bien, Marisol, porque, a ver, ¿qué tal que haya más de 2 en todos los equipos o que haya un brote generalizado? Hay una gran incertidumbre alrededor de esto. Esa es la palabra, Daniel, porque es que antes, digamos que es una ganancia que estemos hablando de la salida del Tour de Francia y que ya es una realidad y de que podremos empezar a ver esta carrera. No olvidemos que durante los 3 meses anteriores hemos estado hablando de si será posible o no que se tome la salida. Todo parece indicar que sí, pero ante estas medidas, pues los mismos equipos han hecho sentir su concepto y es algo que es un poco injusto para ellos, para las marcas y para todos los que se han tenido que someter a todos estos controles y demás para poder estar en la competencia, aunque en las últimas horas se ha venido hablando de una flexibilización a esa norma y se apartaría de esta burbuja los mecánicos y los auxiliares y en otro grupo estarían los ciclistas. De eso es lo que se viene hablando durante todo este día, así que esperamos que pueda flexibilizarse un poco porque tampoco sale bien para una organización y para un equipo que lo ha apostado todo por el Tour de Francia tener que partir. Pero es parte de esas cosas a las que se expone el mundo, el ciclismo en este caso, tratando de salir adelante y de salvar el evento más importante del año. Bueno, le agrega un ingrediente adicional de emoción a esto. Páez, no quiero dejar de sacar un par de respuestas a preguntas que le hice a Víctor Hugo Peña. A propósito, y es más como temas que le interesan a los aficionados. Yo sé que usted tiene ahora también un canal de YouTube donde le habla a los aficionados acerca de cosas como los equipos, las carreras, lo que está pasando, y le pregunté a él en esta mirada que hicimos como larga de casi 20 años desde que él tuvo la amarilla, si había habido algún cambio tecnológico importante que haya marcado una evolución importante en el deporte. Desde que las bicicletas pesan 6,8 kilos, digamos que pueden colocarle todo lo que quieran, pero pesa 6,800 la bicicleta. A mí me parece que, bueno, ha habido unos avances en el desarrollo estético de la bicicleta y materiales. Más bonito, los colores, diseños, ruedas, sí, cosas que las hacen bonitas. Los cambios electrónicos, que por ejemplo un cambio electrónico a la hora de un premio montaña ni quita ni pone. Hay que pedalear, ¿no? Pero sí creo yo que ha habido una evolución increíble en la alimentación y la preparación. Y esto es interesante, ahí parece una meseta, digamos, en la evolución tecnológica, desde que las bicicletas son ultralivianas, ya la cosa no se puede mover por ese lado, pero sí por el lado de la dieta. Y le pregunto ahí un poquito más a Peña acerca de cuál es esta nueva forma de entender la alimentación para potenciar el deporte. Digamos, por ejemplo, mire, se habla mucho de las bebidas cetónicas. Entonces que ahora se dice, no, es que los del Jumbo andan porque están tomando bebidas cetónicas. Le pueden prohibir las bebidas cetónicas a todo el mundo, pero usted cambia su manera de alimentarse con un proceso, obviamente, no de hoy para mañana, y entonces usted cambia el material de combustión dentro de su cuerpo, deja de consumir carbohidratos y azúcares y le enseña a su cuerpo a consumir grasas. Por ejemplo, una madera. O sea, usted tira un papel periódico a una fogata y se quema de una vez, ¿no? Pero si usted lo llena de aceite, ese periódico se le demora un poquito más. Si nosotros dejamos de consumir azúcar y carbohidratos, que es combustión rápida, que uno se come su bocadillo y su panela le hace un pico de energía y vuelve y se cae, y cambiamos la alimentación por grasas, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de almendras, grasas de animales, obviamente bien dirigido por una persona que lo entienda, entonces cambiamos la manera de combustión y entonces vemos esos ciclistas mucho más flacos que los de antes y que, por ejemplo, no llevan casi ni comida en la camiseta y están teniendo muchos mayores rendimientos, no los del Jumbo, todos.
A ver, Páez, y esta es un poco más para los aficionados del ciclismo como usted, que se ponen esas licras pegadas y salen a mostrar su esbelta figura en la madrugada. Le voy a regalar una, Danielito, porque eso puede darle resultado a usted también, ya que ya vieron la ciclovía. No, yo ya soy flaco. A ver, pero interesante, me parece interesante que aquí seguimos aprendiendo acerca de cómo funciona el cuerpo. Es decir, el ciclismo tiene de chévere que es un deporte que exige al máximo el rendimiento físico. Aquí hay poco talento, digamos, de motricidad fina. Eso es pedaleo y pedaleo. Sí, no, porque recuerde que el ciclista es un conductor de bicicleta. Y si maneja mal la bicicleta, se va al piso. Mire, creo que Víctor Hugo lo ha expresado de una manera maravillosa. Yo siempre digo que el ciclismo es la Fórmula 1 de la tracción humana. Y ya el alerón, ya el chasis, ya los materiales de la nariz del vehículo y el peso están definidos. Eso no va a cambiar. ¿En qué están trabajando todos de esta Fórmula 1 de la tracción humana? En el motor. Y el motor es el ciclista. Y aquí sí hay una evolución de resistencias, de capacidades, de explosividad de los corredores con números que todo el tiempo se están revisando. Entonces, es lo que uno a veces también pues mira dentro del consumo que tienen los aficionados. Cuando alguien ve en la transmisión de televisión la marca de bicicleta que lleva Egan o la marca de bicicleta que lleva Nairo, la quieren tener, así valga 30, 35 millones de pesos. Pero un aficionado a eso no le saca el provecho que le puede sacar un verdadero corredor que gana o pierde el Tour por 15 o 20 segundos. Usted por 20 segundos que llegue tarde, por más brava que sea su mujer, pues no le va a poner falla. Esa es la diferencia. Pero sí es cierto que en esta tracción humana, en esta Fórmula 1 del desempeño, se está trabajando en el motor. Pero ahí el talento va en cómo se economiza la energía y cómo vuelves esos resultados. Y se cayeron los mitos de la guapanela, que por eso es que los colombianos eran buenísimos, porque se comían el bocadillo envuelto en la hoja de plátano y toda la vaina. Bueno, para ser los mejores del mundo en un deporte también tenemos que dejar el parroquialismo, ¿o no, señores y señora? Bueno, a mí se me acabó el tiempo ya, me dijeron que me tengo que ir. Los escucharé mañana en sus comentarios durante esta primera etapa del Tour de Francia. Marisol Toro, Andrés Páez son periodistas especializados en ciclismo. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Daniel, y a todos los que nos ven, de verdad que los invitamos a disfrutar de una carrera sensacional en la que los colombianos, por supuesto, serán muy protagonistas. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Chao, Páez. Yo me voy porque se me acabó el tiempo. Tendremos ciclismo 3 semanas. Si no les gusta, entérense porque va a ser inevitable de ver y de escuchar. Nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.